Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en mi canal Distorsión y hoy voy a hacer un vídeo para mostrar algunas de las portadas de libros de ufología, de ovnis, que más me han llamado la atención en todos estos años de lectura y de recopilación de literatura relacionada con el asunto de los no identificados. He hecho una pequeña selección donde valoro tanto la parte artística del diseño como de los colores, del tipo de letra, también teniendo muy en cuenta los años en los cuales se han producido estas portadas, porque muchas de ellas actualmente quizás se vean un tanto desmejoradas, pero que en su día pues causaron y me causaron a mí un gran impacto y espero que os guste todo este recorrido que voy a realizar por diferentes portadas sin tener en cuenta un orden cronológico, porque sabéis que lo hago todo un poco así como improvisando. Y voy a empezar por un libro fetiche, uno de mis libros que más me gustan. No es por nada tampoco en especial de su contenido. Es una pequeña obra monográfica dedicada al asunto de la famosa piedra de San Martín, escrito por Fernando Sesma en el año 1956 y viene firmado por él. Y es una de esas curiosidades que tengo en mi biblioteca, a la cual, como os decía, pues le tengo bastante cariño. Y quería comenzar con ella. Tiene también su impacto a nivel estético. Ahí esa piedra colocada en el centro de la mini portada. Y es un libro de ese escritor y contactado, muy conocido, Fernando Sesma. Y vamos a seguir con otro libro eh, publicado al otro lado del Atlántico. Dos científicos viajan en ovni. Es un libro del 78, si no me falla la memoria, y tiene esa portada y esos colores que a mí, la verdad que me gustan. Os decía que actualmente con toda esta era de la tecnología y de lo visual que nos invade por todas partes, pues quizás ya no tengan eh, esa fuerza que en su día cuando uno lo encontraba en una estantería de una librería, pues le llamaba la atención para su compra, pero que a mí particularmente, insisto, son de esos libros, de esas portadas que me llaman la atención. Tenemos esta también de Alejandro Ignati, tercer tipo contacto extraterrestre, también del año 1978, con la ilustración de una fotografía que se obtuvo en Italia de forma anónima, que a día de hoy tampoco se ha resuelto. Muchos dicen que se trata de una maqueta, de un pequeño modelo fotografiado, pero que ahí ha quedado en el limbo, como tantas cosas dentro de este maravilloso universo de los no identificados, pero jugando con dos colores, blanco y negro, pues yo creo que se consigue una portada bastante espectacular. La contraportada con esos humanoides ahí, la fotografía también polémica, obtenida por un sheriff en Estados Unidos. Y como os digo, situarnos en el año 1978 y de ver esta portada en la estantería. Y como digo, para mí tuvo la ocurrencia de tan solo con el blanco y el negro, pues
lograr un muy merecido resultado. Tenemos por aquí otro libro, un estudio sobre los ovnis de Richard Grenwell, que se publicó en 1968 y aquí juega con el azul y el amarillo y el blanco en la contraportada. Es como la fotografía famosa obtenida cerca de la base de Holoman, que decían que era una nube lenticular, otros decían que era un platillo volante, pero que ahí ha quedado en el imaginario y que aquí precisamente lo recoge esta portada, que también la considero bastante curiosa. Otra sobre cosas que se ven en el cielo, de Carl Jung, un libro para mí vital e imprescindible para comprender la complejidad y a los territorios donde nos lleva el estudio y análisis del fenómeno ovni, pero que aquí no vamos a entrar en muchas cuestiones, más allá de que veáis la portada. Este libro se publica en el año, que es muy antiguo, es del año 58, cuando se edita por primera vez, si no me falla el disco duro, y esta edición en castellano es del año 1983. Se ve un niño con una cometa y tal, el sol ya poniéndose y ese platillo volante. Aquí tenemos también una portada del año que está, la verdad, fastidiadilla por el paso del tiempo. Un libro de Ami Michel, Los misteriosos platillos volantes, analizando concienzudamente esa fantástica oleada que hubo en Francia, el país natal de Ami Michel, en el año 1954, y tiene esta portada y este diseño que es brutal. Veis aquí el famoso platillo volante Amasquiano, del año 1964, y es una portada también que en su día, imagino, eh, causaría bastante expectación y curiosidad en el lector, porque también el tema editorial eh, mueve dinero, y lo que se pretende también es que el no aficionado a estas temáticas o a estas cuestiones o a estos misterios, pues se sientan de alguna manera atraídos por lo que ven. Aquí tenemos una portada de Salvador Freixedo, Visionarios místicos y contactos extraterrestres, que quizás la veáis que no es una portada o un diseño demasiado espectacular y tal, pero para mí el juego que hace con el naranja, que es uno de mis colores favoritos y que yo he utilizado en muchos de mis libros, pues yo considero que hace una composición bastante bonita, un tipo de letra que ocupa prácticamente todo bueno, el 50% de la portada. Y también muchas veces en la simpleza, en la elección de los colores, en su distribución dentro de la portada, pues se puede conseguir, perdón, algo que llama la atención y que creo que con el lomo en blanco y negro, pues, y la contraportada, veis, lisa, completamente blanca, pues veo que es un diseño atractivo y que, como os comentaba al inicio del vídeo, no solamente estamos buscando el dibujo, la fotografía espectacular o llamativa, sino que también la propia composición de la portada pues tenga elementos destacables, y yo esta pues la veo en ese sentido.
del año 81, creo que, no sé si os he comentado el año, y aquí tenemos otra portada del año 1975, Jacques Portier, los platillos volantes, estallará la guerra entre los mundos. Fijaros ya desde qué años o décadas el siglo pasado pues se sigue utilizando esa narrativa de que quizás estos fenómenos, estas manifestaciones pues sean algo negativo para el ser humano, pero a lo que vamos, a que veáis la portada, pues tiene su punto. Evidentemente es una nave, es una nube lenticular que se quiere hacer pasar por un platillo volante o por una nave, pero que tiene ahí su juego visual por los colores y el tamaño de la letra utilizado. Siempre los platillos volantes pues le da esa magia y esa atmósfera romántica a muchos libros vistos desde nuestra época, desde el 2025. Tenemos aquí otro libro del gran Salvador Freixedo, que no podía faltar a nuestra cita, La religión entre la parapsicología y los ovnis. Este libro es de 1978 y para mí también una muy, muy buena portada. Colores, el dibujo aquí del tipo en concentración, el platillo volante y además en una época donde todavía como ocurre en la actualidad, pero aún más, la hipótesis extraterrestre reinaba y ya había gente como Salvador Fricedo que ofrecía puntos divergentes con esta tesis. Y aquí está este libro. Para mí una de las portadas, porque digo, también tiene ese aire eh, a otras épocas de cómo se hacían las portadas. Y la verdad que está muy bien. Aquí tenemos también un libro de Fabio Cerpa del año 78, 76, perdón, que también juega con el blanco y el negro y el tipo de letra que actualmente pues está muy, muy vista, pero que en esas fechas pues tenía su punto y como digo, el saber, sobre todo con las limitaciones de poder trabajar a lo mejor con pocos colores en la portada, pues conseguir un efecto bastante impactante. Epílogo del bueno de Antonio Rivera, en una de esas portadas que han quedado ahí en la retina, en la memoria, y que considero que está muy bien de traer en esta selección que he hecho así a bote pronto, cogiendo libros al azar, de donde yo tengo más o menos situado en la mente y que me recuerdan que tienen portadas atractivas y que como digo lo he hecho en un rato y creo que es bastante interesante. Aquí el amigo Fabio Cerpa, Juanjo Benítez, tampoco podía faltar a esta cita. Para mí, una de sus portadas icónicas. Todavía recuerdo cuando en el año 83 con 11 años de edad, vi este libro con esta portada que te transportaba no solamente al mundo de los platillos volantes, sino al de los ocupantes, a los ufonautas, que ya es un asunto mucho más complejo y controvertido. Y aquí, pues, el encuentro de Flatwood, muy famoso en los Estados Unidos y que Benítez utilizó en una composición de colores bastante llamativa. Y aunque este libro es, creo, del año 90 o 91, porque tuvo un mogollón de ediciones, el original salió publicado en el 83, y aquí lo veis. Por eso digo que hay que tener también siempre presente
en el momento que os hablo de la fecha de publicación, el contexto. Aquí tengo el libro de Aniceto Lugo, del año 1978. Esta misma imagen está en una sobrecubierta, lo que pasa que está en muy malas condiciones y he preferido dejar el que aparece en el mismo lomo, en la misma portada. Fijaros qué bonito, qué buen diseño de esa nave interplanetaria llegando a la Tierra. Para mí también uno de los diseños más atractivos que he visto en una portada, porque, como digo, tiene ese romanticismo que muchas veces ya se ha perdido en torno a este tipo de publicaciones. Por aquí tengo el libro de Intrusos de Boo Hopkins, dedicado al controvertido también muchísimo asunto de las abducciones, publicado en el año 1988. Y aunque a primera vista, pues parece que tampoco tiene mucho aquel, pues considero que ese tipo de doble colorido o degradado en el título del rojo intenso va hacia una especie de rosado que termina en el blanco y tal, y esa luz dentro del bosque, como dando a entender muchas cosas sin mostrar nada, que eso se puede interpretar o tener infinitas lecturas, pues yo creo que consigue el propósito, el crear una eh, atmósfera de extrañeza y sobre todo de incertidumbre sobre qué está ocurriendo ahí. Creo que es una muy, muy buena también portada. Y evidentemente, en una colección de portadas de libros de ufología en español, no podía faltar para mí también un libro icónico de Fernando Cesma, Humo, otro planeta habitado. Aquí era una malformación de un feto que se coloca ahí por esas ideas brillantes que tienen muchas veces los editores y publicistas en las editoriales, pero que consigue su propósito de ser algo que, imaginaros esto en el año 1967, en las estanterías o en los escaparates de las librerías, la gente, humo, también una palabra bastante sugestiva, y dando a entender de que otro planeta habitado, que este podría ser uno de esos habitantes o pilotos de los ovnis. La contraportada, aquí vemos a Cesma, maravilloso, libro, una portada, que muchas veces el contenido no está a la altura de las portadas, pero digamos que es uno de esos incunables de la bibliografía o literatura ufológica. También ahora viene otro de mis libros fetiche, El caso de los ovnis, de Morris K. Yezub, una obra que tiene una intrahistoria alucinante, que cualquier día me animo y os hago un vídeo para contaros todo lo que hay detrás de este pequeño librito. Además, fue la primera obra en español que se utiliza la palabra ovni, objeto volante no identificado.
Ya se sustituyó platillo volante de utilizarlo de una manera tan habitual y ya irrumpió con fuerza el término ovni y la portada, ¿qué os voy a decir? Una de mis favoritas, porque aparte yo soy mitómano y tal, y como os decía, lo que hay detrás de este pequeño y ligero libro es increíble. Los platos voladores del año 1969, una portada así muy sencillita, muy esquematizada, pero que sabe utilizar los colores, naranja, aquí está mi color, uno de mis colores favoritos, el destacar la palabra platos voladores, porque aunque os decía anteriormente con el libro de Morris Callezu que se impuso el término ovni, para mí siempre ha tenido la carga, ese rumor visionario que arrastra la palabra platos voladores, pues no la supera ni siquiera el ovni, con lo que también ya de carga arquetípica tienen esa sigla, pero lo de platos voladores, platillos volantes, pues ya es para mí otra dimensión y sobre todo aquí que también se vincula con eh, el hecho de un estudio de los tripulantes, un libro de dos investigadores italianos. Aquí tenemos una portada también que habla por sí sola, Communion, de Stryber, del año 1988. Este libro ha vendido más de 2 millones de ejemplares y relata en primera persona las experiencias de visitantes de dormitorio, de abducción, de contacto con otra realidad que tuvo el famoso novelista de novelas de terror, Billy Stryber. Además, lo tengo firmado por él en persona, me lo dedicó en Barcelona, en el Ufology World Congress, donde coincidimos. También tuve la oportunidad de charlar con él y realizarle una entrevista en compañía de la divulgadora Sonia Gupta. Por ahí podéis buscar en internet, está. Pero lo que es el impacto aquí, imagino que de esos 2 millones de ventas que consiguió Comunión, por lo menos medio millón o un poco menos fue de gente que no tenía ni idea de lo que era una abducción ni de lo que era el tema que contaba, pero que simplemente vieron la portada y se quedaron alucinados. Además, el hecho de que la efigie, la faz de este extraterrestre, pues ocupara casi el 100% de la portada fue un acierto brillante. Recientemente, el amigo Pablo Vergel hizo una reedición en reediciones anómalas, su editorial, que rescata títulos que ya son inencontrables, incunables, y jugando también con el mismo concepto, dándole un poco más de lejanía, pero son de esas portadas que no pueden faltar en una revisión como la que estamos realizando. Ya estoy llegando al final, tenemos el mensaje de otros mundos de Pons Prade, que también podríamos decir que es una portada que no tiene eh, mucho trabajo, pero que sabe jugar muy bien con los colores, el presentar, fijaros también en la similitud, el presentar aquí el tema de el mensaje de otros mundos con una portada que es el rostro de una mujer
en una tonalidad azul, y esta es la versión que hace Reediciones Anómala en la reedición del libro. Y como decía, muchas veces no es tanto en la complejidad a lo mejor, ni en la propia obra de arte o el grafismo que se utiliza, sino en la composición global de utilizar los colores, utilizar un tipo de letra que llame la atención del lector, no solamente del conocedor de este tipo de temáticas, sino del profano que ve esto, insisto, en una estantería, en un escaparate y que le llama la atención. Y por último, para coger un libro de reciente cuña, he elegido este del doctor Néstor Berlanda, Detrás de la niebla, del año 2019. No sé si os he comentado que el mensaje de otros mundos del año 82, que es que tengo tantas cosas en la cabeza que se me va un poco de vez en cuando la pinza, pero en contraste con todo lo que hemos visto, para mí lo vital de esta portada es que pone el foco en el testigo, en el observador. Siempre hemos visto en todas esas portadas como todo el interés está centrado en mostrar la nave, el ovni o el ocupante, pero aquí, y que también coincide con una época mm, radicalmente diferente a la que hemos estado viendo, ya en pleno siglo XXI, donde las investigaciones, los estudiosos, pues, han desviado el tiro hacia cuestiones más profundas, no centrándose tanto que también en la fenomenología, en las manifestaciones, en todo lo que conlleva el enfrentarse a una aparición desconocida, pero que tiene grandes repercusiones en quien experimenta este tipo de encuentros. Y aquí Berlanda pues elige un fotograma, una fotografía de Juan Óscar Pérez, el protagonista de Detrás de la niebla, que también es protagonista de un documental que yo recomiendo, del argentino también de Alan Stiebelman, brutal, y que aquí, como digo, he elegido esta portada porque digamos que es un cambio considerable a todo lo que hemos visto y cómo también esta portada recoge el sentir de las nuevas generaciones de investigadores que están convencidos que teniendo el fenómeno una parte externa, independiente al ser humano, digna de estudio, pero que también durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, se obvió y se ignoró que las ramificaciones de estas manifestaciones también entraban dentro del ámbito de lo humano, que había una simbiosis o que había una comunicación entre el fenómeno, sea lo que sea, y la mente de los testigos, no solamente a la hora de interpretarlo, a la hora de decodificarlo y de darle cierta forma o estética, sino que a nivel mental, a nivel de conciencia, se producían brutales cambios a raíz de que alguien hubiera tenido un encuentro de proximidad o cercano con estos
fenómeno. Y por eso quería concluir con esta maravillosa, emotiva y que tiene muchísimas lecturas portada. Detrás de la niebla. Pues nada, espero que os haya gustado este improvisado vídeo. Ya os decía que he elegido prácticamente un poco al azar eh, las portadas para componer esta pequeña travesía por lo que son algunas de las imágenes más impactantes de la literatura ufológica. Y nada, pues muy pronto pues nos veremos en otro vídeo. Un saludo a todos.